La determinación de luces ambientales o de origen específico es muy importante para el renderizado de los modelos, toda vez que es el que da un nivel de realismo alto. En AutoCAD tenemos dos criterios para el manejo de la iluminación de una escena: la iluminación estándar, que es propia de las versiones anteriores de AutoCAD y que incluye una gran cantidad de parámetros y opciones generales para la definición de fuentes de luz. El segundo criterio es la iluminación fotométrica, que es exclusivo de AutoCAD 2008 y 2009 y suponemos obviamente que de las versiones posteriores. Y se basa en parámetros fotométricos tomados de la realidad y proveídos por fabricantes de luces para que los modelos reflejen con mucho realismo el resultado de luminarias y fuentes de luz de marcas específicas. Para utilizar estos parámetros se cargan en AutoCAD archivos con extensión IES, archivos IES, los cuales pueden obtenerse de los propios fabricantes utilizando internet. Aquí, por ejemplo, tengo la página de mi navegador con utilizando el buscador Google, en donde he pedido que me indique páginas con archivos IES y en donde, por ejemplo, podemos encontrar para su descarga archivos, por ejemplo, de la marca Philips y otras. Para utilizar un tipo de criterio o el otro, usamos la variable del sistema, Lighting Units, escribiéndola en la ventana de comandos. Cuando el valor de la variable es 0, entonces estamos utilizando los criterios estándar de AutoCAD y de versiones anteriores. Cuando esta variable vale 1 o 2, entonces utilizamos valores fotométricos. La diferencia entre el valor 1 y 2 simplemente es que en el caso de 1 utiliza parámetros fotométricos internacionales y en el caso 2 utiliza parámetros fotométricos norteamericanos. En cualquiera de los dos casos podemos elegir entre trabajar en un tipo u otro estableciéndolos con esta variable, pero además utilizando en el panel de controles con el menú contextual pedimos que vamos a trabajar con luces fotométricas. Observe que aquí podemos escoger entre luces genéricas o fotométricas, que es las que tenemos aquí, lo cual da un grupo de parámetros distinto. A su vez, si hacemos clic en el icono, observe que el panel se extiende mostrando algunas variantes, así como se abre un panel de herramientas con los grupos de luces ya preconfigurados con AutoCAD. Veamos los tipos de luces que tenemos. Observe el panel de luces del centro de controles, en donde tenemos diversos botones y controles distintos. Tenemos, por ejemplo, el botón para establecer el tipo de iluminación en la escena gráfica, que es la luz de usuario o la luz del sol. Aquí donde podemos activar o desactivar esa luz del sol. En en donde podemos escoger entre la luz del cielo y la iluminación que de ahí se deriva. Aquí donde podemos administrar la lista de luces creadas. En la parte de abajo, en donde podemos crear luces puntuales, luces de foco, luces distantes. Como veremos enseguida, cómo establecer la ubicación geográfica, lo cual es importante dadas las modificaciones que hay en distintas latitudes del planeta respecto a la luz del sol. Aquí que podemos administrar los glifos de luz, que son los iconos que simulan las fuentes de luz en el modelo, y un cuadro de diálogo en donde podemos indicar algunos parámetros para simular la luz del sol. A su vez, tenemos los controles para poder ver tanto el brillo, el contraste, como los tonos medios de la iluminación que estemos utilizando. Para utilizar en un modelo la luz natural, tenemos que considerar que esta está conformada por la luz del sol,
por lo que tendríamos que activarlo, así como la luz del cielo. La luz que procede del sol no se atenúa de ninguna manera e irradia sus rayos de modo paralelo en una inclinación que depende del lugar geográfico, así como la fecha en que nos encontremos y la hora del día. La luz del sol suele ser amarilla y su tono también está determinado por los factores que hemos mencionado. A su vez, la luz del cielo procede de todas direcciones, por lo que no tiene una fuente definida y su tono suele ser azulado, aunque su intensidad también tiene que ver, igual que el sol, con la hora, la fecha y el lugar que determinemos para el modelo. Por tanto, es muy importante que pulsemos este botón que nos permite establecer a través del siguiente cuadro de diálogo la ubicación geográfica en la cual estamos proponiendo la ubicación de nuestro modelo. Observe que una manera muy sencilla de indicar la ubicación es hacer clic en ella, no necesita ser exacta, y además AutoCAD la ubica o la determina automáticamente en la ciudad más cercana. En este caso ha determinado la Ciudad de México. Aunque bien podríamos dar los parámetros de latitud y longitud de la ubicación para poder dar entonces una ubicación más específica. Como seguramente ya habrá supuesto, la fecha y la hora se determinan deslizando estos controles del panel de luces. En síntesis, la luz natural entonces podemos generarla para el modelo simplemente indicando si va a tener la iluminación por defecto o la luz del sol, activar la luz del sol, ver si va a verse modificada por la iluminación y fondo del cielo, estableciendo nuestra ubicación geográfica y determinando una fecha y una hora para la iluminación. Finalmente será necesario abrir la ventana de propiedades del cielo y del sol, con lo cual usted podrá simular días extremadamente brillantes o días nublados. Todo es cuestión de ir estableciendo las distintas propiedades, modificando el factor de intensidad, el color del cielo, sombras, el factor de intensidad de las propiedades del cielo a su vez, si hay turbidez en el ambiente o no, etcétera. Observe que también podemos indicar, por ejemplo, en algunos modelos, desde determinados puntos de vista, qué apariencia va a tener el disco del sol, la intensidad de su resplandor, etcétera.